Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Castrillón, soy gerente regional de ventas en Cummins, responsable por Colombia, Ecuador y Venezuela. Y hoy vengo a hablarles sobre la tecnología Cummins Euro 6, ¿cierto? Sobre los nuevos motores que están llegando aquí a Colombia. Muchas gracias a todos, a Fedetrascarga por este espacio, a todos ustedes por acompañarnos. Sabemos que ya está un poco tarde, que es la última charla. Entonces trataremos de mantenerlos aquí en nuestra charla, atentos a nuestra charla. Bueno, como pueden ver ahí en la presentación, pues aquí en esta primera diapositiva, hoy vamos a hablar principalmente del motor X15 Euro 6. Nuevo motor que ya está en Colombia, ya está en nuestras carreteras, ya está operando en nuestras carreteras, pero detrás de esto hay años de trabajo, de ingeniería, de pruebas, de desarrollo, para tener del equipo de Cummins, para poder tener estos motores hoy acá rodando y operando. Vamos a hablar de cuáles son sus novedades, qué cambios tienen con respecto a su versión Euro 5 y lo más importante, ustedes como transportadores, qué beneficios se llevan por un motor X15 Euro 6, que ya existía en la versión Euro 5, que ahora viene con una serie de novedades que voy a tratar aquí de compartir con ustedes. No puedo entrar en mucho detalle técnico del motor, voy a enfocarme más que todo como en esas novedades, en esos cambios y en qué beneficio, o eso cómo se traduce mejor en beneficios para los transportadores. Esto hace, y bueno, y uno de los mensajes también que quiero compartir hoy, enfatizar un poco, es que hay mucha estigmatización en torno al diésel. Generalmente se tiende a asociar al diésel con contaminación y resulta que los motores diésel de hoy, de esta nueva tecnología, de motores de combustión avanzada como el X15, son motores que han reducido sus emisiones casi en un 100%. Claro, todavía emiten, ¿no? Pero sus emisiones son casi cero emisiones. Entonces, eso es uno de los mensajes principales que quería desmitificar. Y ustedes ven ahí, creo que me salí allá. Y ustedes ven ahí, esto hace parte de la estrategia de Cummins Global de descarbonización, Destination Zero. Cummins no solo fabrica motores diésel hoy, ustedes seguramente han visto las noticias por ahí, han escuchado. Cummins de hace 7, 8 años viene concentrado en esta estrategia de Destination Zero, de descarbonización del planeta, llegar a cero emisiones. Eso es un camino que toma tiempo, recursos, investigación, pero estamos en ese proceso. Y fuera de estos motores que hacen parte de esa estrategia, de ese portafolio de tecnologías, tenemos otras tecnologías como motores a gas natural, celdas de combustible de hidrógeno, motores de combustión de hidrógeno, electrificación, y seguramente pues muchos habrán escuchado que Cummins recientemente adquirió Meritor. Hace parte de esa estrategia de integrar no solo el motor, sino todo el powertrain, todo el tren motriz a estas tecnologías. Bueno, voy a poner este video como para romper un poquito el hielo. Bueno, aprovecho para invitarlos muy amablemente en nombre de Cummins, de Fleetguard, de Valvoline y nuestra red de distribuidores. Después de terminar esta charla, los voy a invitar a que nos dirijamos al stand de Cummins, donde va a haber un cóctel de parte de nuestro equipo. Va a estar el motor Euro 6 ahí, seguramente ya muchos lo han visto, el X15 Euro 6 está ahí exhibido con el sistema de posttratamiento nuevo. Y vamos a estar allá para responder sus dudas, sus inquietudes. Aquí no voy a poder entrar en mucho detalle por temas de tiempo, pero me voy a enfocar en esas características y en esas novedades. Bueno,
Muy rápidamente, yo creo que una de las características principales de Cummins es que es el motor que mueve la carga en Colombia, es el motor que mueve. Hay muchos competidores que están llegando y eso es bueno, ¿cierto? Porque nos desafía a ser mejores. Pero por años Cummins ha sido el motor que ha impulsado no solo la carga en Colombia, sino la evolución tecnológica. Y hemos estado en constante cambio. Yo sé que cuando hablamos de un motor X15, Euro 6, nueva tecnología, pues eso puede generar cierta resistencia al cambio, cierto temor, esto es nuevo. Pero si ustedes ven ahí a lo largo de la historia es lo que hemos tenido en Colombia por muchos años, desde el motor Big Cam, pasando al N14 mecánico, al motor N14 electrónico, que fue el primer motor electrónico en Colombia, que lo trajo Cummins, y hemos ido superando todos esos cambios. Y esta no va a ser la excepción porque detrás hay muchos años de trabajo, de ingeniería y de preparar nuestra red para soportar estos motores. Bueno, aquí hay otro videito. Bueno, ahí pudieron ver como un abrebocas de esas características, de esas novedades y en qué nos enfocamos para este desarrollo de este motor. Una de las características que por años ha tenido Cummins en Latinoamérica y en Colombia es que desarrollamos tecnologías, digamos, customizadas o tropicalizadas a nuestros territorios. Este X15 Euro 6, no estamos trayendo un motor Euro 6 desde Europa para Colombia. De hecho, el X15 Euro 6 no está en Europa. Desarrollamos un X15 para cumplir las emisiones de Latinoamérica. Colombia ha sido el primer país que se mueve a Euro 6, pero México se va a mover a Euro 6 en el 2025, el 2024 sigue Chile, Perú. Entonces, este motor se desarrolló para las características, es un Euro 6, digámoslo latinoamericano, para las características de nuestro mercado. Y para hacer eso, Cummins hizo una encuesta a nivel global con muchos clientes en el mundo para ver cuáles eran esas principales expectativas de los clientes, qué esperan de los clientes de nosotros como fabricantes y en qué nos debemos enfocar. Perdón aquí ¿qué arrojó eso? Que nos debemos enfocar en eficiencia de combustible, hablando con respecto al Euro 5. O sea, ya teníamos un X15 Euro 5 que en Colombia se introdujo en el 2015, como lo vimos ahí. Tenía 7, 8 años operando en nuestras carreteras, pero los clientes quieren mejor economía de combustible, quieren mejor confiabilidad, que por años esa apuesta a valor a largo plazo de Cummins es muy importante. Diseñamos motores para 1 millón de millas, más de 1.600.000 kilómetros. Obviamente en nuestros territorios las condiciones son más exigentes que en Estados Unidos, pero están llegando estos motores de la serie X superando el 1.000.000 de kilómetros, 1.200.000 kilómetros, 1.300.000 kilómetros, si hay un mantenimiento correcto, y eso es lo que esperamos con este motor también. Por eso la confiabilidad es tan importante. Los intervalos de mantenimiento, ya hoy hablamos de motores de 50, 60.000 kilómetros de cambio de aceite, ¿cierto? Y los estándares de emisiones. ¿Todo esto en qué se traduce? Tener un mejor tiempo de operación para los clientes, menos paradas, mejores TCO, costo total de operación, mejor economía de combustible y mejor desempeño. Vamos a hablar un poquito de eso en siguientes diapositivas. Yo creo que otra de las ventajas que tenemos como Cummins es que son años, una compañía que tiene más de 100 años fabricando motores, ¿cierto? Que nació en 1919 y sigue fabricando motores y sigue innovando, ya hoy enfocado en otras tecnologías, nuevas tecnologías. Este motor de la serie X se lleva reinventando por más de 20 años. El motor que tenemos hoy en Colombia, el ISX, lleva más de 20 años en nuestras carreteras y se ha ido reinventando. No nos podemos quedar con la tecnología de hace 20 años. Ya hoy tenemos un motor con unas características de la misma familia, enfocado en esos 4 parámetros que hablamos, ¿sí? De las mismas características, ¿sí?
12 millones de motores manufacturados de esta serie en el mundo. En Colombia podemos estar hablando de alrededor de 40.000 motores de la serie X. Aquí algunas características del motor, no los voy a aburrir con todos estos datos técnicos, digamos que solo aquí para mencionar que esto, perdón, estoy volviendo loco aquí con él, ya. Solo para mencionar que el motor X15 tiene dos segmentos, y aquí hay una novedad, una de las novedades principales que traemos ahora, el X15 Efficiency. Esa plataforma del X15, como su nombre lo indica, está enfocada a reducir los costos operativos, a reducir el consumo de combustible, a hacer un motor, como su nombre lo indica, más eficiente. Y la plataforma Performance, que es para aquellos clientes que su preocupación es más que todo un excelente desempeño. Pero ¿qué novedad tenemos acá? En el X15 Euro 5, la plataforma Efficiency llegaba hasta 475 caballos. Hoy con la plataforma Efficiency, esta es la novedad, llegamos hasta 580 caballos. Entonces Cummins ha desarrollado un motor que llega hasta 580 caballos, 2050 libras-pie de torque, para moverse de manera eficiente en las carreteras colombianas, en el Alto de la Línea, aquí en el Alto de Berlín, que son condiciones severas, pero con ese enfoque, manteniendo ese enfoque de efficiency, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. En el Euro 5 llegábamos hasta 470 caballos en efficiency, hoy llevamos a 580 con el mismo enfoque. Aquí esta diapositiva resume cuáles son los principales cambios del motor, y Cummins se enfocó en tres áreas que resumen o que abarcan los 4 parámetros que vimos. ¿Cuáles son esas áreas? Lo que está en verde son mejoras en el motor para cumplir esos requisitos que nos ponen los clientes, eficiencia y mejoras en TCO. Lo que está en morado, mejoras en confiabilidad y durabilidad. Y lo que está en azul, mejora en conectividad. Entonces no estamos pensando solo en economía de combustible, estamos pensando en mantener los mismos niveles de confiabilidad y todo lo que hablamos hoy de conectividad, que ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces, algunas características. Bueno, mejoras en el mecanismo en la compuerta de descarga de Westgate. En el turbo hay una válvula que se llama Westgate, pero todo este sistema, que hace parte del sistema de descarga y el sistema de admisión, viene diseñado para mejorar la eficiencia en el sistema de admisión, de tal manera que en todo el rango de RPMs el motor sea eficiente, buscando una economía de combustible. Controle la entrada de aire. Una novedad que va a traer estos motores para controlar mejor la entrada de aire, que normalmente no se controla mucho, es que va a traer una mariposa, un throttle o acelerador que permite controlar la entrada de aire para que haya una mejor eficiencia en la combustión, una mezcla aire-combustible más eficiente. Bueno, hay mejoras en componentes como la bomba de agua, la bomba de aceite, para reducir las cargas parásitas, porque la bomba de agua consume energía, la bomba de aceite consume energía, y si no se hace de manera eficiente va a afectar el consumo de combustible del motor. Entonces desde ahí también se está trabajando un enfoque en reducir el consumo de combustible. Bueno, una novedad también es que este motor, para poder llegar a esos niveles de potencia tan altos en la plataforma Efficiency, tiene una relación de compresión más alta, ¿cierto? Entonces es una de las características, como vimos en la tabla de 19.6, la tabla que vimos anteriormente. Y eso ayuda, cuando tengo una relación de compresión más alta, no solo puedo llegar a potencias más altas, sino que también la combustión es más eficiente. Esto aunado a una presión de inyección más alta y a un sistema de control más avanzado. Y bueno, ahí vemos, en resumen, otra característica es que no trae EGR. En esta plataforma de motores Heavy Duty, Cummins tiene EGR también, y no estoy haciendo una mala campaña del EGR, no se trata de eso. Pero en este segmento como tal, pensamos que el no tener EGR para Cummins es una ventaja competitiva en términos de confiabilidad y
reducción de costo de combustible. En otras aplicaciones más livianas utilizamos EGR, pero para este trabajo pesado de los camiones clase 8 carretera, para nosotros esto es una ventaja competitiva y va a ser el único de la industria que va a tener esa característica. Los motores Cummins Euro 6 es una de sus novedades. ¿Qué mejoras? Bueno, y ahí podemos hablar de varios cambios. También el SM, el nuevo SM2350, yo tengo, al tener un módulo de control más avanzado, esto me permite, reiteramos en el mismo tema, una mejor combustión, una combustión más eficiente, menos emisiones, menos consumo de combustible. Bueno, ahí pueden ver los resúmenes. Bueno, ¿cómo es la arquitectura del sistema? Aquí no me voy a detener mucho por temas de tiempo, pero uno de los principales cambios, y allá los invitamos a que vean el motor, allá tenemos el sistema de post-tratamiento, vamos a estar allá con mucho gusto atendiendo sus inquietudes, es en el sistema de post-tratamiento. Cuando hablamos de nuevas emisiones, sí, obviamente hay más tecnología, pero cuando un motor reduce las emisiones es más eficiente y también consume menos combustible. Si vemos la evolución del ISX desde el EPA 98 hasta el Euro 5 hubo una mejora en la economía de combustible y con Euro 6 va a haber una mejora en la economía de combustible porque al cumplir estándares de emisiones más avanzados se debe tener una combustión más eficiente. ¿Qué cambios tenemos? En el sistema de post-tratamiento, en la versión Euro 5 teníamos solamente un SCR, un sistema de reducción catalítica de inyección de urea, que cuando llegó ese sistema a Colombia en el 2015, que llegaron estos motores, también hubo mucho temor. No, este motor no va a ser compatible con el combustible colombiano, el combustible colombiano no va a estar preparado para estos motores que tenían un catalizador y que requerían un motor o un combustible, de bajo nivel de azufre. Para Euro 5 se requiere 50 partes por millón. Y hoy los motores, después de 7 años, han funcionado muy bien con el combustible colombiano. Obviamente tenemos zonas de frontera en Venezuela, pero realmente hoy Colombia ha avanzado muchísimo en términos de calidad de combustible. En lo que tiene que ver azufre, estos motores requieren 15 partes por millón de azufre. Hoy Ecopetrol está produciendo 10 ppm, ¿cierto? ¿Y qué es lo que requiere este motor? Este motor, digamos, fuera del SCR que ya traía el motor Euro 5, lo que ven ahí en la parte, en el número 16, que no se ve el láser ahí, tiene un filtro de partículas, que es el 14. Pero la característica de este motor es que todo viene integrado. Aquí vemos, aquí en esta parte de arriba, el Euro 5, ¿cierto? Que trae el catalizador SCR. ¿Cuál es la otra novedad que traen estos motores? La otra característica es que Cummins integró todo este paquete que incluye el filtro de partículas, el SCR en un solo módulo. Y como pueden ver ahí, es prácticamente del mismo tamaño del sistema de post-tratamiento del Euro 5, pero mucho más eficiente porque este solo incluía SCR, este tiene SCR, reducción catalítica con urea, y tiene filtro de partículas, todo en un mismo paquete. Ahí lo pueden ver en una foto cómo está todo integrado, ¿cierto? Todo integrado en un solo módulo. Eso es una ventaja en términos de espacio para el camión, en términos de integración, en términos de reducir tubería de escape, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, cada detalle tiene una innovación. Cada parte del motor, no solo el motor, sino su sistema de post-tratamiento, tiene cosas nuevas. Y esta es una de las novedades más importantes. Aquí pueden ver cómo el motor en la versión X15 Euro 5 venía de 400 a 475 caballos en la versión Efficiency. Ahora con el Euro 6 llegamos de 400 a 580 caballos con la versión Efficiency, con enfoque en Efficiency, en eficiencia, bajos costos operativos, mejor economía de combustible. El mismo motor llegando a un rango de potencia y torque más alto. Esto es lo que explica por qué no necesariamente un motor más pequeño va a consumir menos combustible. Tendemos a pensar que sí, que de por sí un motor de 12, 13 litros, Cummins también tiene motores de 12
11, 12, 13 litros, por sí va a consumir menos combustible. Resulta que cuando yo tengo un nivel de torque más alto, ¿cierto?, a más bajas RPMs, puedo lograr una mejor economía de combustible que un motor más pequeño incluso, porque el motor va a estar más sobrado, ¿cierto? El motor va a estar más sobrado, mientras un motor más pequeño de 12 y 13 litros va a estar más exigido, va a requerir que el operador pise más el acelerador. Entonces es una de las ventajas el tener alto nivel de torque a bajas RPMs. Ahora, esto no se logra solo con esta característica. Es muy importante la configuración de tren motriz, y ahí es donde los invitamos. Nosotros tenemos un grupo de ingenieros en cada uno de nuestros distribuidores especializados, nosotros los llamamos ingenieros de soporte al cliente, 100% dedicados en acompañar a ustedes, clientes, flotas, en la selección del tren motriz apropiado. Son entrenados y certificados por Cummins, solo enfocados en la productividad de la flota, programas de mejora de economía de combustible, extensión del periodo de cambio, selección de tren motriz, capacitación en técnicas de operación. Todo eso lo ofrecen nuestros ingenieros a cero costo a todas las flotas que requieran nuestro apoyo, y allá vamos a estar en el stand acompañándolos y compartiendo con ustedes gustosamente, porque esto no es solo el motor. Para lograr esto que estamos hablando y esas ventajas en costos operativos y esa reducción en consumo de combustible, se requiere una configuración de tren motriz apropiada. Otra ventaja, al llegar a 580 en la versión Efficiency, otra de las ventajas que tenemos es una potencia de frenado mayor. Este motor, cambiando del Euro 5 al Euro 6, aumenta la potencia de frenado en un 30%. Otra gran ventaja, otra de las necesidades de nuestros transportadores en Colombia, el freno motor, ¿cierto? Muchos camiones están llegando con retardador porque se requiere para las condiciones de Colombia. Aquí no necesitamos un retardador, ya de por sí el freno de motor del X15 Euro 5 era muy eficiente, ahora tenemos un 30% más de potencia de frenado. Bueno, aquí un paquete de características que se llama enfocadas en reducir electrónicamente el consumo de combustible. Es decir, por el cambio de emisiones de Euro 5 a Euro 6, por ser más eficiente el motor, hay una mejora en la economía de combustible. Pero hay otra serie de paquetes electrónicos, características y parámetros que ayudan a mejorar aún más la economía de combustible. Esas eran las ventajas en integración que mencionaba al principio. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de ellas. Rápidamente, la tecnología AET, Advanced Powertrain Technology, ¿cierto? ¿De qué se trata esto? Pues hay algunas características, como el nuevo sistema de torque inteligente. Ya el torque inteligente existía desde hace años, pero esto viene con un torque inteligente ya más adecuado a las condiciones de Colombia. En el pasado, con las transmisiones automatizadas, ¿qué pasaba? Pues eran transmisiones automatizadas que quizás no fueron diseñadas a las condiciones nuestras. Hoy, con la nueva transmisión Endurance Cummins Eaton, que se espera llegue el próximo año a Colombia, de 18 velocidades automatizada, trae un paquete diseñado a las condiciones de nuestra topografía. Entonces, en las versiones anteriores, pues bueno, era difícil aprovechar esa ventaja que te ofrece una transmisión automatizada porque no estaba condicionado a las condiciones nuestras. Ahora, esta transmisión con este paquete viene diseñado para las condiciones colombianas, ¿cierto? Para lograr hasta un 3% adicional en economía de combustible, ¿cierto? Con parámetros nuevos como el torque inteligente, el Smart Coast, el control Predictive Cruise Control o control crucero preventivo, y uno muy interesante que es ese. No alcanzo a entrar en detalle en todas, pero que se llama Accelerator Coasting Management. Es una característica que ayuda cuando el vehículo está descargado a disminuir el consumo de combustible. Entonces, se va a notar que la respuesta del acelerador va a ser un poco más, digamos, más lenta. No es que derrateen la potencia o el torque del motor, no. La respuesta es un poco más lenta para ayudar en los momentos en que el vehículo va vacío
a mejorar la economía de combustible. Y son otras características. Aquí simplemente les menciono una, y con ese paquete de características hablamos de un 3% más de mejora en economía de combustible. Aquí pues, y una característica muy interesante, en estas gráficas que ustedes ven aquí, ven la campana de Gauss, datos estadísticos, cómo sería la economía de combustible de la flota sin ninguna ayuda electrónica. ¿Qué pasaría? Estarían muy dispersos los datos, es decir, va a depender mucho de la pericia del conductor. La campana en azul dice con las mejoras electrónicas tradicionales, como las que teníamos en Euro 5. Se va cerrando la campana, es decir, vamos ubicando el consumo de combustible de los conductores de manera más, ¿cómo lo digo?, más consolidada. Aquí en el verde se puede entender mejor, quizás. Cuando tengo el sistema de ya los datos no están tan dispersos. Los conductores van a tener generalmente no van a tener mucha diferencia en la economía de combustible. Hoy en Colombia y en el mundo, en Latinoamérica, estamos sufriendo de un déficit de conductores. Entonces, esta tecnología nos ayuda ya no a depender tanto de la pericia del conductor. Va a seguir siendo el factor más importante en términos de consumo de combustible, pero nos va a ayudar mucho al operador a estandarizar el consumo con la flota. Todo este paquete está enfocado en esa mejora, economía de combustible. Aquí voy a mostrar rápidamente un comparativo que explica lo que les venía diciendo. Hoy en el mercado tenemos, el mercado heavy duty, diferentes competidores con motores de 11 litros, bueno, Cummins tiene motores de 11 litros también, motores de 13 litros. Ustedes ven ahí el rango en el eje X de torque, en el eje Y de potencia. Aquí podemos ver cómo están los diferentes competidores. No voy a dar nombres, simplemente mencionar cuál es el rango de potencia. Nuestro ISN de 11 litros y la versión anterior, que era el X15 Euro 5 Efficiency, y el Performance Euro 5. Pero miren lo que tenemos con el Euro 6. Ningún motor de 12-13 litros llega al nivel de torque y potencia que tenemos con el X15 Euro 6. ¿Qué traduce eso? Un motor que va a estar más descansado y que, a pesar de que es de 15 litros, puede tener mejor economía de combustible que un motor de 12 y 13 litros, con una buena configuración de tren motriz. Entonces, no necesariamente porque el motor sea más pequeño va a consumir menos, eso es bien importante. Todo depende también de esa configuración de tren motriz. Entonces ahí se ve claramente ese rango amplio de potencia. Yo puedo jugar con esas diferentes potencias electrónicamente, entre 400 y 580 caballos. Se cambia electrónicamente. Eso tiene, obviamente, si eso se requiere hacer, debemos hacerlo a través de nuestra red de distribución. Eso tiene un costo porque no queremos afectar la garantía del motor, pero se puede hacer. Y nuestros ingenieros están ahí para acompañarlos y escoger el par de potencia, torque, tren motriz, relación de paso diferencial más apropiado para lograr el balance en economía de combustible y desempeño. Y tener ese rango tan amplio de torque y potencia nos da mucho margen para lograr y encontrar ese punto óptimo. Y ahí el Euro 6. Voy a pasar aquí Bueno, ya para ir terminando, también en el stand de Cummins nos acompañan nuestros amigos de Valvoline. Entonces, Valvoline, ustedes saben, Cummins tiene un estándar tiene un estándar para tanto los lubricantes como para la filtración. No hablamos de marcas específicas, hay muchas marcas que cumplen el estándar de Cummins, pero Cummins tiene una alianza con Valvoline. Ustedes lo pueden ver allá en nuestro stand, ¿cierto? Allá van a estar los amigos de Valvoline, los invitamos y nos van a hablar un poco de esta nueva fórmula que es diésel, gas natural y gasolina. No es el único lubricante que sirve para un motor Cummins, pero es el lubricante que Cummins recomienda porque hay una alianza comercial. Porque estos lubricantes se desarrollan para desde el proceso de fabricación del motor. Estos lubricantes, o el Valvoline está integrado con Cummins buscando un lubricante que busque las mejores condiciones y el mejor periodo de cambio de aceite más extendido. Entonces ahora nos van a hablar un poco de eso, de la fórmula tiene Valvoline, que tiene una fórmula que funciona para motores diésel, gas natural y gasolina. Estos motores
aquí me saltó una diapositiva que les quería mostrar. Funciona con un combustible CK4 15W40, es el estándar que les hablaba. La norma CES de Cummins 286 15W40 CK4 y CES 287 FA4. Estos lubricantes ayudan a mejorar también la economía de combustible al generar menos fricción en la cámara de combustión, ¿cierto? Pero aquí me faltó algo, así. Y lo que les mencionaba ahora, nosotros no hablamos como Cummins de un periodo de cambio específico, eso depende de las condiciones de combustible, pero ustedes pueden ver ahí en las dos especificaciones que acabamos de hablar que hay diferentes marcas que cumplen, hay un listado de marcas y referencias de aceites que cumplen con las especificaciones CES 286 y 287. Pero el periodo de cambio puede ir entre 16.000 kilómetros hasta 97.000 kilómetros. Y esto va a depender del consumo de combustible. Entonces, Cummins segmenta el periodo de cambio de aceite de acuerdo al nivel de exigencia del motor, al ciclo de trabajo, al consumo de combustible. Y va desde 16.000 hasta 97.000 kilómetros. En Colombia la operación, esto está en kilómetros por litro, me disculpan, pero va a estar normalmente en este rango. Entonces podemos tener motores con 30.000, pueden llegar hasta 70.000 kilómetros, ¿cierto? Entonces, pero ahí es donde, reitero, nuestros ingenieros de campo están para acompañarnos en ese proceso también de extensión del periodo de cambio, buscando la mejor eficiencia de nuestros motores. Ingenieros de soporte al cliente que pueden encontrar en nuestros distribuidores en las sucursales de Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. Bueno, voy a terminar ya, se acabó el tiempo, con un video, porque quiero compartirles algo también, y son las nuevas tecnologías que Cummins está desarrollando. Han escuchado el motor agnóstico, porque veníamos a hablar también de la estrategia Destination Zero, en la cual está Cummins para llegar a cero emisiones, y para ello tiene diversas tecnologías. Y el motor agnóstico de Cummins es un motor que funciona con diésel, gas natural e hidrógeno. El mismo motor, cambiando la cabeza de cilindros o culata y algunos componentes del sistema de combustible. Esa es una tecnología que ha desarrollado Cummins. Les voy a mostrar un video aquí para terminar de cómo funciona esta tecnología. Hay algunos... este es el video.
Advanced Diesel, de la que hace parte el X15 Euro 6, hace parte de las nuevas tecnologías de cero emisiones, entonces, o casi cero emisiones. Entonces, muchas gracias a todos. Fede Transcarga, Federación de Empresarios del Transporte de Carga.